Papá, papá, mi abuela está muerta. Papá, mi abuela se murió. Señor, descanso eterno. Señor, para ir a la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno. Señor, para ir a la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno y resplandezca para ellos. Después de haber estado viva, venidas antes, reina que Señor. Señora. Ahí le traje ya alambre de púas. No vinimos a guaquear, sino a alambrar, ¿no? A hacer cercas. ¿Qué es lo que han encontrado ahí? Mire, patrón. Está buena esta tierra, ¿no? Buenísimo. Tiene de todo, ¿no? Bueno, vamos a acercar, ¿no? A las cercas. Saquen el alambre de púas. Oiga, caballeros. Acá el alambre. Virgen de medianoche, Virgen, eso eres tú, para adorarte toda. Siempre me han caído gordos los pavos. La mitad del tiempo son azules, la otra mitad son rojos. Siempre he desconfiado de ellos. Pavos, pues, puta.
ya nadie cumple sus compromisos. Vea, doctor Meneses, así no vamos a llegar a ninguna parte. Yo quiero ese testamento para esta misma noche. ¿Para esta misma noche? Bueno, usted sabe cómo se arreglan esas cosas. ¿Qué es eso ahí? Ya le dije que eso no es para jugar. Buenos días, doctor Meneses, ¿cómo le va? Esto, mire la guaca que le traigo, ¿ah? Bonita, ¿no? Allá en Caicedonia, vea, aquí le mandaron un manjar blanco, creo. Bonita, ¿no? ¿Cuándo me van a traer a esta casa esas atrocidades? No sabía nada. Vaya, dígale a Asunción que nos traiga rápido el café. ¡Vaya! Andrés Alfonso. Señor. Vístase rápido que nos vamos por su mamá y su hermana. Sí, señor. Telles. Como ellos vienen de Estados Unidos, seguramente traen mucho equipaje. Ayúdenles, por favor. Pero ya, claro, desde el corazón. Está un poco movido. Vete adelante. Es que de Nueva York acá... Vete adelante. Yo voy a... Siempre Kevin, por favor, háganme la puerta. ¿Cuándo vamos a ver? A la N. Tenemos que ir, debe estar difícil de sacar. Tan grande. Vamos, sigue, Julia. Grandísimo. Ever, vamos directamente a la casa. Sí, señor. Sí, vamos. ¿Qué tal está todo por la casa? Lo mismo. Lo que pasa es que ahora con la muerte de María Josefa las cosas van a cambiar. Al fin y al cabo ella era el alma de esa casa. Si vieras cómo sufrió mi mamá. Tuvo una agonía lenta, dificilísima. Al final yo ya le pedí a Dios que se la llevara. Mira, perdió todos los dientes. Las venas se le pusieron moradas, acartonadas. Por favor, no hables de eso. ¿Y qué tal fue el viaje? Yo se hubiera querido estar los últimos días al lado de ella. Fui al monte y corté un palo, lo quemé y aquí traigo el humo. Este es el que más se oye allá. Love me tender, love me sweet, never let me go.
Yo, María Josefa Borrero de Velasco, en la ciudad de Cali a los 27 días del mes de junio de 1956 y estando en pleno uso de mis facultades mentales y legales, declaro ante testigos que a mi muerte deseo que se cumpla mi voluntad como sigue. Cumplidos los requisitos que dispone la ley, de mi libre disposición dejo a mi hija Julia Velasco, viuda de Madriñán, los edificios de las calles Quinta y 15. A mi hija Ana, aunque habiendo destruido su matrimonio legítimo, nunca dejó de quererme y me dio 2 nietos que mantuvieron el vínculo conmigo, a pesar de la distancia que nos separó en los últimos años. Y a Luisa García, su primer y legítimo esposo, y con la esperanza de que esta propiedad en común contribuya a unirlos de nuevo y a encontrar la felicidad, les dejo en herencia la finca de veraneo La Ema. Asunción, prenda la luz. Y traiga a los muchachos. Sí, señor. A ver, ¿por qué te estás peleando? I'll be yours through all the years, till the end of time. ¡Que suban los pasajeros al tren! ¡Los necesitan ya! ¡No, la casa la llevo yo! ¡El mío! A Andrés Alfonso y Margaret, mis nietos adorados por igual, sin que nunca se haya dividido mi afecto por ellos, a pesar de sus diferentes orígenes, y quienes iluminaron con su infancia los últimos años de mi vida, quiero dejarles el control por partes iguales de mis acciones del ingenio azucarero, según inventario que reposa en custodia de mi abogado, el doctor Jacinto Meneses, quien administrará sus bienes por ellos hasta que cumplan la mayoría de edad. En cuanto a Asunción, quien se ha criado como una hija más de la familia, quiero dejarle una pensión de 600 pesos mensuales para la tranquilidad de su vejez, que cobrará del fondo que administran las Hermanas de la Caridad de San Pablo. A mi hermano Enrique, a pesar de haber sido desheredado desde hace muchos años por sus padres, por actitudes reprobables de todos conocidas, que pusieron en entredicho nuestro buen nombre y que desde entonces lo mantienen en el ostracismo familiar, quiero concederle en sus últimos años la casa y el terreno donde vive, conocida como San Antonio, de la cual puede disponer a su entera voluntad. Eso, ahora los dos acá. Eso, muy bien. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. Silencio, ya viene la película, Andrés, vaya, traiga el proyector. Muchas gracias. Muchísimo mejor de lo que nosotros esperábamos. Una actuación perfecta, ¿no? Y le deseo que le dé mucha salud a su esposa, a todo el mundo. Bueno, ¿qué vamos a ver? La de Margaret cuando aprendió a montar en columpio de vuelo. No, primero vamos a ver la de la Ema. No, la del gordo del flaco. No, entonces vamos a ver la de María Josefa. ¿Para qué si ya está muerta? ¡Apague la luz! ¡Apague la luz! Quítese de ahí. ¿Cuál? Yo no me quito, ¡Déjeme! ¡Vente! Ay, los recuerdos, ¿no? Mira.
Ahí está el tío Rafael Francisco Vallecilla, gran médico, una eminencia. Tenía una mano bendita para la cirugía y otra para la caridad. Tenía 115 ahijados. Ay, mi mamá cómo estaba de bien ahí, ¿no? Ay, ¿quién iba a pensar, no? Asunción, prenda la luz. Vale, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Fue el bombillo que se fundió, pero aquí tengo otro repuesto. Tranquilo, tranquilo. Ah, bueno. Vaya a ayudar a su papá. Tengan cuidado ahí. Ayúdale. Bueno, listo. Apague la luz. ¡Quítate! ¿Quién es ese del pelo largo? Un escritor. ¿De la familia? Sí, primo segundo. ¿Y dónde está? En Europa. Mentira que se suicidó. ¿Qué, Andrés Alfonso? Ve los niñitos con los vestiditos escoceses. ¿Sabes quién los cosió? La tía de Asunción. Ay, los novios, ay, cómo se quieren. Ay, ¿esa quién es? Esa es la abuela. No hablen de la abuela que ya está muerta. ¿Qué importa? Ay, ahí está el doctor Vallecilla comiendo ponqué. Alma de Dios es Emilia. Santa mujer. Ah, ve, este fue el momento de la foto. Yo tengo ese retrato todavía. Mi mamá está muy bien. Son bobadas, pero ahí está muy bien mi mamá. ¿Esa es la Emma? Posible que no te acordes. La caída de la Biblia. Esa vez se dañó el tobillo y no se quería dejar sobar. No, que no le pusieran un dedo encima. Uy, un tomatrago tan feo. Ahí está la oveja negra. Si por él fuera no nos hubiera quedado ni un terrón de tierra. No faltaba, pues. El tío Enrique es legalísimo, lo que pasa es que es comunista. ¿Comunista? Ay, mira, ve a Andrés con falda. ¿Quién se lo fuera a imaginar? Ay, parí papá, parí papá. Nunca pensé que fuera a ver a Andrés con falda. Ay, cómo voy a hablar de él. Tío, Andrés me está molestando. Andrés Alfonso, deje de hacer el ridículo ahí delante de su hermana. Andrés Alfonso. Es que mi papá la embarrada. Si todos los papás son así, el mío también. ¿Quieres chicle? Bueno. ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando con la Tania Las de mi mamá perdonando a Enrique a estas horas, ¿sabes? Oye, a ti que eres su hija, te dejó 2 casas que hay que zumbar. Puras ruinas. La voz, esos terrenos se inundan, eso no sirve para nada. Bueno, ya se acabó. ¿Cómo? No hay más cine, vamos a dormir. Hi. Hola. Así lo hicieron, en efecto. Apenas rayó el alba, volvieron al prado y después de saludar primero a las ninfas y enseguida a Pan, se sentaron
bajo la encina. Tocaron junto a la flauta. Se besaron, se abrazaron. ¿Y cómo está James? Trabajando como un negro. Siempre viajando. Este año se va a pasar 8 meses montando un ingenio en Filipinas. Esto es para Andrés. A veces me preocupa ese muchacho. Pienso que no va a servir para nada. Me gustaría llevármelo para Estados Unidos. Que aprenda inglés. Huele idéntico. Allá sí que añoro mis cosas. tremenda explosión. Parece que ha sido un estallido en las calderas del ferrocarril o en la bomba de Lara. Lo único que sabemos es que la mitad de la ciudad arde y que las gentes deambulan por Cali presas del pánico. La onda explosiva ha arrasado varias manzanas de la ciudad. Solo nos resta
ustedes a dirigirle una súplica al Eterno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Interrumpimos esta súplica para dar paso a un boletín informativo de última hora. Todo parece indicar que han sido unos camiones militares cargados con explosivos, pero aún no tenemos la información oficial del gobierno de las Fuerzas Armadas. Atención Colombia. El siguiente es un boletín extraordinario del noticiero Tobelar. Margaret, el desayuno está listo. Cali, Colombia y United States International. Hasta ahora se desconocen las causas verdaderas de la terrible... ¡Qué café está frío! En las horas de la madrugada. Asunción, empaquemos la guaflera. Las llamas no se han podido extinguir totalmente. ¿Para qué? Y una capa de humo y Que ya no hay luz. cubre permanentemente la ciudad. En el cementerio de Cali se han abierto las tumbas y los cadáveres insepultos están regados por doquier en un macabro espectáculo que llena de dolor y consternación. Asunción, Escenas desgarradoras tienen lugar... más bien tráigame los trapos para tapar las jaulas de los pájaros. Sí, señora. Para sacar los miles de heridos y Esta muertos mantequilla que está están arrestados. rancia. Se dice que los muertos pueden sumar miles y las ambulancias no se dan abasto para trasladar los heridos. Ya el gobierno está tomando una serie... Andrés, Andrés Alfonso. ¿El carro tiene gasolina? Sí, señor. ¿Y la camioneta? También. Señor. Mire, váyase para la EMA. Dígale a Floresmiro que nosotros estamos en Cañas Gordas. Traigan la planta eléctrica y lo que más puedan de frutas, verduras y todo. Ay, yo también quiero ir. No, no es hora de capricho. Ay, pero si hace años no voy. Usted solo me obedece órdenes a mí. Yo, Asunción, no se ponga a voltear por ahí. Ay, cuidado. Déjalos ir. Está bien, vayan. Ahí atrás. Que no nos vaya a coger la noche. Se le devolvió. Así, espérate, eras. Buenos días, Floresmiro. Buenos días, niño Andrés. Buenos días. Doña Margaret, ¿cuándo llegó? Ayer, ¿Qué fue lo que pasó anoche? unos camiones que explotaron. Hubo como 20.000 muertos. Tan exagerado. ¿Sabe qué, Floresmiro? Le manda a decir mi papá que baje la planta eléctrica, algunas verduras, y que si necesita algo, estamos en Cañas Gordas. Sí, niño Andrés. Floresmiro, ¿sabe qué? Ensílleme a 2 caballos, que voy a ir donde Enrique. ¿Cómo no? ¿Esos anturios por qué son así? Que se cruzan entre ellos y por eso se degeneran. ¿Ve? ¿Vamos al columpio? Bueno. Mi mamá me contó que en un verano tuvieron que cortar todos los columpios de abuelo. ¿Por qué? Porque un niño se mató porque se le cayó el palo encima. ¿Tú te acuerdas de la coqueña?
¡El Horatín del Monte! No, ahí no. Eso es caspi. Si lo tocas, te pica. ¿Dónde? Está un hinchazón horrible. A mí me dio la otra vez. Se puso la cara como una luna. Cuando veas caspi le decís: te vi, caspi. Te vi, caspi. Te vi, caspi. Y así no te pica. ¡Ay, qué tengo! ¡Ayúdame! Ay, nani. Volteate, 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 volteate. ¡Ay, ay, ay! Un minuto. Una araña, un animal, ¿qué es? Ayúdame. Ay. ¿Qué te pasó? Mira. La mejor forma de parar la sangre es chupando. ¿No te sabe feo? Todas las sangres saben igual. ¿Vamos a avisarle al tío Enrique lo de la herencia? Bueno, vamos. Fíjate que por aquí asusta a la madre monte. Fue una señora que mató los hijos porque se estaba volviendo como loca. Y se los llevó para el monte y se los comió. Por eso le decían la madre monte. Feliz del monte, ¿ah? Sí. ¡Tío Enrique! Tío Enrique debe estar por ahí. Tío Enrique. Hola, tío. Hola, joven. ¿Cómo le va? ¿Qué más? No, hombre. ¡No! ¡No! 4 o 5 años que no te veía. Cuando tenía 11 años fue la última vez. Estás muy grande. Toda una mujercita. Tienes un parecido a tu mamá. ¿Y usted, joven, cómo le va? ¿Qué hay por Cali? Bien. Por ahí medio me enteré. Sí, tío, fueron unos camiones militares que venían de Buenaventura con dinamita y estallaron. Ahí están pintados los militares, carajo. Bueno, están muy mojados. Vengan, sigan y se cambian. Si eso fue horrible, el techo se nos vino encima, la luz se fue y acababas de llegar. La ciudad está llena de muertos. Yo no quiero volver a Cali. Además, mire lo que me pasó. Uy, se me le va a salir el alma por ahí. ¿Quieren un trago para el frío? Bueno. Bueno. ¿Y tu papá qué? ¿Dónde está? En Cañas Gordas. ¿Y fue que quedó muy dañada la casa? Sí, tío. Tómenselo para los dos ahí. ¿Sabes qué, tío? María Josefa te dejó San Antonio. Vayan, cámbiense esa ropa. Vayan, cámbiense esa ropa, vayan. Ahí en el armario encuentran ropa. Carne de mi carne y sangre de mi sangre. María Josefa, hermana mía. ¿Dónde? Ahí, ve. ¿Sabes qué? Yo creo que mi tío y María Josefa fueron novios. ¿Y qué?
Vamos a mostrarle a Enrique. Ese vestido era de mi hermana. Todas estas fueron sus tierras. Ustedes no la conocieron antes de que la enloquecieran. Ella fue la única que me escondió a mí aquí cuando me querían matar. ¿Y quién te quería matar? En esa época era muy peligroso decir ciertas cosas. Y más cuando estaban pasando en la misma familia. ¿Cómo así, tío? Explica. Pues tu papá había conseguido unas tierras por allá, por Caicedonia, por las estribaciones del valle. Y un día las estaban midiendo cuando ¡pum! Desde la montaña le dispararon. Y entonces fue cuando me echaron a mí la culpa y dijeron que yo había armado una conspiración contra mi dilecto sobrino, el conservador. ¿Por qué a vos? Pues porque yo era la oveja negra de la familia. Yo era el libre pensador. Yo le jalaba a ayudarles a los campesinos que llegaban a Cali a hacer barrios nuevos. Yo les quiero contar ciertas cosas. Tu papá, Margaret, es un ingeniero muy inteligente. Cuando él estaba montando el ingenio, era representante de una fábrica de productos lácteos suiza u holandesa. Y como Luisa tenía tantas vacas, les iba bien. Él fue el que montó todos estos ingenios y todas estas fábricas que ustedes conocen por acá. Y tu papá es un mujeriego y andaba rodeado de pájaros, para que lo sepas. ¿Y qué son pájaros? Pájaros, unos asesinos a sueldo que se entraban a las casas de los campesinos y se les robaban las tierras y se las escrituraba ese abogadito Meneses. Yo no existo para nadie. Pero por aquí pasan todos. Refugiados, perseguidos, enamorados. Yo soy la oveja negra de la familia. Por eso voy a morir como debe ser, solo. A uno no lo entierran con nadie. Esos zarcillos también eran de mi hermana. Me los dejó de herencia. ¿Qué tienes allí en ese baúl, tío? Ahí está toda la verdad de la familia. Eso es lo único que les voy a dejar por herencia. Mira, Margaret, lo que me encontré. Porque a pesar del paso del tiempo, ha sido un recuerdo que lo tengo metido en mi carne. No solamente ha sido mi hermano, sino...
Me preocupan esos muchachos. Yo nunca estuve de acuerdo con que ellos fueran. Aquí siempre se ha querido poner planta eléctrica, pero no sé. A mí me gusta que la casa conserve su encanto, así como antes, con velas. Bueno, ¿y eso de la explosión se va a quedar así? Como se han quedado tantas cosas con este gobierno. Bueno, pero parece que fue un accidente. ¿Cómo va a ser un accidente? ¿Cómo es que dejan esos camiones cargados con dinamita en medio de la ciudad? Eso solo puede pasar aquí. En medio de todo me siento muy tranquila allá. Gas, yo no quiero eso. ¿Y ya mandaron esas guaduas? Ojalá la lleven esta misma tarde. Vamos a ver si las dejan pasar por la carretera. Hay que sostener el techo para que no se siga cayendo. Cuídeme ese potro, Manuel María. ¿Los demás qué? ¿En la casa? Aguárdenme aquí, ¿oye? Hola, parentela. ¿Qué hubo? Ahorita estas latas, Asunción. Sí, señor. Caray, preciso el día de tu llegada sucede esta tragedia. Cali está invivible. Se teme que pueda haber una peste. Parece que fueron dos cabos borrachos que se pelearon. Un disparo fue a dar contra el camión de la dinamita. Pero eso, ¿quién podrá averiguarlo? Puras conjeturas. Mariela, regálame un vasito con agua. Sí, claro. No hay como tener un militar en la familia. Sí, pero no en el poder. Ábrame esta lata que yo no he podido. El 13 de junio la Virgen María bajó a Laureanito y subió un policía. ¿Quesos? Sí, claro. Tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? This is part an international relief program sponsored by the government of the United States. Además, esto es para los damnificados, ¿no es cierto? Delicioso. Déjame probar. Igualito al que comemos allá. No está mal. ¿Qué dirá de todo esto el hombre tempestad allá en las Españas? ¿Y quién es el hombre tempestad? El doctor Laureano Gómez. ¿Te acuerdas la última vez que estuvimos en Benidorm? Que fuimos a hablar con el doctor Laureano Gómez. Ay, la madre patria.
Allá sí que hay buenos quesos. El manchego y el de Cabrales, comidos con buen pan y sidra, son mejores que cualquier camembert o roquefort. ¿Lo que es? Ay, ¿por qué no viviremos aquí como en España? Progreso en orden y buenos vinos. No seas tan goda, Julia. ¿Sabes qué descubrí? Que los Velasco somos tan nobles que venimos de una de las meninas. Pero si eran unas enanas que entretenían a los hijos de los reyes. Pero en todo caso vivían en el Escorial y eran nobles. Ever, el sombrero. Ever, usted que es tan noble, ¿por qué no se va a Cali con esa guagua? Y después vaya y busque a Margaret y Andrés y dígale que se vengan inmediatamente. Ellos deben estar en la EMA. Bueno. Además, vean. Hasta luego, Ever. Hasta luego. Antes que Dios fuera Dios y los peñascos, peñascos, los Quirós eran Quirós y los Velascos, Velascos. Antes que Dios fuera Dios y los peñascos, peñascos, los Quirós eran Quirós y los Velascos, Velascos. Antes que Dios fuera Dios. Está de noche. ¿Qué pasó? Nada. Tío, Enrique. Tío. Tío. Padre de tu familia, quiero que sientas la paz de la morticia. Por todos los que habéis bebido la miel de la sangre que cae de la sangre de tu familia, quiero que sientas la paz de la morticia. Por los miedos de los que habéis bebido la miel de la sangre que cae de la
Chusma. Venga, cuidado. Margaret. Margaret. Ciudadano, Cali vive una hora amarga. Estoy seguro que detrás de esta catástrofe están las manos del comunismo internacional. Las Fuerzas Armadas no cejarán en su empeño hasta encontrar los verdaderos culpables de esta tragedia. Paz, justicia y libertad. Tranquila, mija, que lo encontramos.
Diosito. Gracias a Dios lo encontramos. Gracias. ¡Don Enrique! ¡Don Enrique! ¡Don Enrique! Niña Margaret, mi mujer está para dar a luz. Allá quedó la finca sola. El poquito de verduras que se pudo recoger y la planta eléctrica quedaron en la camioneta. ¡Floresmiro! ¡Floresmiro! ¡Niño Andrés! ¡Margaret! Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Yo no quiero una, yo no quiero dos. Quiero la manzana que se me perdió. Enrique.
Enrique. Doña Margaret. Doña Margaret. Doña Margaret. Niña. Tienes que pujar duro y abajo, sostenerlo. Vamos. Respire hondo. Puje, mija, puje duro. Bien, sostenga el pujo. Sosténgalo. Tome el trago, amigo. Amigo, esta madrugada se levantó la mujer a hacerme el café. Me llamó, me dijo, mijo, tráigame leña. Cuando estaba trayendo la leña, la mujer me gritó, mijo, el niño. Y le dije, ahí quedó en la cuna. Y me dijo, no está. Le dije, ¿cómo no va a estar? Si ahí lo dejé. Y entramos y no estaba el niño. Lo busqué por toda la casa. Y ya a las 6 de la mañana lo encontré en el baño, sano y jugando. ¿Sabe qué es eso? El duende. ¿Hasta cuándo van a hablar de eso? ¿Sabe qué, amigo? Ayer aletearon las gallinas toda la noche y me amanecieron 4 muertas. Y los vecinos, los perros de los vecinos amanecieron muertos. Eso es el duende.
¡Esa es brujería! Gallinas y perros muertos amanecían todos los días en mi tierra. Las siembras amanecían revolcadas. Las paredes embadurnadas de sangre. Te lo dije, amigo, el duende. ¿Qué duende ni qué diablos? Era la chusma. Por eso estamos aquí, de cuidanderos. Ahí viene. Sostenga el pujo, mija. Fuerte. Allí, abajo. Ahí viene. Tranquilo, amigo. No sabe lo que hace. ¿Qué es? Una niña. Qué linda. Y está completica. Sanita, sanita, salió. María Emma. Y es una niña, amigo. Lo felicito. Entre más rápido se mueva, mejor. Como las indias que paren solas y de pie. Para que no la vayan a ojear. Que le vaya bien, amigo. Váyase por la sombrita. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Por aquí a la orden. Mija, esa mate sábila se está secando. Algo malo va a pasar aquí. Ay, mijo, deje esos cuentos.
amarga. Me amarga. ¿Quién vive? La ley y el derecho. Ortega. González. Dime, coronel. Aquí están las habitaciones. Usted es vaquero, ¿no? Sí, señor. ¿Y no se ha encontrado nada raro por ahí? No, señor. ¿Cuándo fue la última vez que vieron al cuidandero Floresmiro Muñoz? Aquí tuvieron su niño y nunca más los volvimos a ver. Coronel, no encontré una gallina muerta por ahí. Sigan requisando. González. Señor. Que los bajen a la escuela. Vamos andando, pues, rápido. Muévanse. Usted venga. Usted sabe dónde están, ¿no? Ah, no. ¿Usted los vio? Sí, ellos estaban en la casa y se fueron y no volvieron. Pero más tarde hablamos, ¿oiga? Coronel, el único sospechoso es el guaquero ese, lo va a llevar a pasear, yo creo. Dejémoslo, pues, hombre. No. ¿Cómo va la cosa? Desgraciadamente no tenemos a ningún culpable, pero hay un sospechoso que la va a tener que pagar. Haga todo lo posible por encontrarlos. Aunque sea necesario meter a la cárcel a todo el mundo. Suéltalos, Benjamín, ya no más. Pobre gente. Váyanse para sus casas. Ya aquí hubo andando. Rápido. ¿Ves lo que yo estoy viendo? Se convence usted con sus propios ojos, ¿no?
Esto no parece una huaca. En estos momentos asistimos acongojados al entierro colectivo de las víctimas de la explosión ocurrida en Cali el 7 de agosto. En esta ceremonia impresionante en que participan todas las fuerzas vivas de la ciudad, puede decirse que se cierra un capítulo trágico de la historia de Cali. Pero también en esta unión y esfuerzo colectivo, y gracias a la solidaridad internacional, se abren nuevas esperanzas para que en un futuro reinen la paz, la justicia y la libertad.